Literatura latinoamericana contemporánea. Esta literatura con frecuencia caracteriza la vida y costumbres de los pueblos iberoamericanos, dando importancia a los aspectos culturales y a cuestiones políticas y sociales de la región donde se desarrolla. Una de las literaturas contemporáneas fue la de Colombia, con el emblemático autor Gabriel García Márquez. Para este movimiento latinoamericano llegó en los años 60 con el emblemático Gabriel García Márquez, quien en 1967 escribió Cien años de soledad, la obra más representativa del realismo mágico. Esta novela se considera un hito dentro de este movimiento artístico e influyó en una gran cantidad de autores en su manera de ver, de escribir y de tratar la realidad. Colombia, el movimiento literario, influenciado por la historia política del país en las producciones novelísticas, se plasman temas como el internarcotráfico, corrupción, entre otros. Asimismo, la identidad nacional ha cobrado vigencia de estos en la gran cantidad de obras sobre las historias políticas, cultural y social del país. Simultáneamente han surgido novedosas formas de relatar las historias. Una de estas es el uso del realismo mágico. Autores representativos: el fundador de Macondo se llama Gabriel José de la Concordia García Márquez, a quien le dicen Gabo. Nació en 1927 en el municipio de Aracataca, Colombia, y murió en el 2014 en México, donde recibió muchos años de su vida presionado por su padre. Estudió Derecho, pero no culminó su carrera. Las letras siempre pudieron más. Desde muy chico se dedicó a la escritura y más tarde llevó su pasión y talento al periodismo y a la literatura. Tanto fue así que recibió el Premio Nobel de la Literatura en 1982. Publicó su primer cuento, Tercera Resignación, en el periódico El Espectador de Bogotá. Trabajó en la Universidad de Cartagena como reportero y en el Heraldo de Barranquilla. Allí se involucró como el escritor de la época y formó parte del Grupo de Barranquilla. Más tarde fue corresponsal de la agencia de noticias cubana Prensa Latina, creada luego del comienzo de la revolución liderada por Fidel Castro. En ese momento residía en los Estados Unidos con su mujer Mercedes Barchán y su hijo Rodrigo, y a raíz de esta actividad tuvo que irse a México. Escribió La hojarasca, su primera novela, en 1955, aquí aparece por primera vez el icónico mundo de Macondo. Participó como guionista de las películas y permitió la adaptación de varios de sus libros al cine. Entre sus obras más memorables se encuentra la colección de cuentos, Los funerales de la mamá grande, la historia de no ficción, Relatos de un naufragio, las novelas El coronel no tiene quien le escriba, Crónicas de una muerte anunciada, El amor en los tiempos de cólera, inspirada en la historia de amor de sus padres, Vivir para contarla, donde cuenta sus memorias, y sus últimas novelas del 2002, Memoria de mis tristezas. Se crió con sus abuelos maternos, el coronel Nicolás Márquez, quien lo motivó a escribir, quien le contó las maravillas históricas sin inmutarse. Ellos fueron, sin lugar a duda, de gran influencia en sus narrativas. Dieron mucho contenido a sus historias, sobre todo en Cien años de soledad. Su abuela, por ejemplo, lo impulsó a crear el personaje de Úrsula Aguarán. Macondo, la aldea ficticia de Gabriel García Márquez, creó su novela inspirada por su pueblo natal, Aracataca, cuya historia contó de principio a fin en Cien años de soledad, a través de las experiencias de la familia Buendía. Otro autor de la literatura latinoamericana. Clarice Lispector fue una muy influyente escritora y periodista brasileña, nacida el 10 de diciembre de 1920 en Ucrania y fallecida el 9 de diciembre en Río de Janeiro, Brasil. Es considerada una de las figuras más importantes de la literatura brasileña del siglo XX. A lo largo de su carrera como escritora, Clarice Lispector fue una trabajadora del periodismo, que a su vez obtuvo el título en Derecho, también reportera, traductora y escritora de novelas, cuentos, libros infantiles y poemas ucranianos brasileños de origen judío. En su legado literario sigue siendo relevante que sus obras continúan siendo un objeto de estudio y admiración para todo el mundo. En su época, Clarice estuvo marcada de importantes eventos políticos, económicos y sociales en Brasil y en el mundo. En la política podemos decir que experimentó cambios racionales de la política porque ella vivió bajo la era de Getúlio Vargas, donde el periodo fue tan fuerte en la economía y cambios de la estructura política del país. En la economía sufrieron de la magnífica depresión que se vio afectada en la época de 1930 a la economía mundial, esto incluyendo a Brasil, ya que durante esta época se vio afectada la economía del país
donde se influenciaron muchas familias, incluyendo la de Clarice Lispector. En su época, Clarice estuvo marcada de importantes eventos políticos, económicos y sociales en Brasil y en el mundo. En la política podemos decir que experimentó cambios racionales de la política porque ella vivió bajo la era de Getúlio Vargas, donde el periodo fue tan fuerte en la economía y en los cambios de la estructura política del país. En la economía sufrieron de la magnífica depresión que se vio afectada en la época de 1930 a la economía mundial, eso incluyendo Brasil, ya que durante esta época se vio afectada la economía del país, donde se influenciaron muchas familias, incluyendo la de Clarice Lispector. En la parte de la sociedad, vamos a decir que Clarice Lispector vivió un momento en donde la sociedad brasileña experimentó bastantes cambios que en su momento fueron importantes en la estructura social y cultural. Se vivió la Segunda Guerra Mundial, donde tuvo un impacto global. Hoy Brasil participó en el conflicto a partir de 1942. Claramente, esto tuvo los efectos secundarios en la vida cotidiana y cómo lo percibió el mundo por parte de la sociedad brasileña. En su obra Restos del Carnaval fue una obra singular en la carrera de Clarice Lispector, donde reflejaba muchas características en su estilo literario, incluyendo la no linealidad en la narración. Esta obra se puede considerar como un momento especial en la vida de Clarice Lispector, ya que es una exploración profunda donde su propia identidad y desde sus raíces culturales, teniendo en cuenta que representa un momento de profunda exploración de la identidad de Clarice Lispector, en donde su enfoque en la no linealidad en la narración y en su estilo distintivo literario hacen que esta obra sea un ejemplo destacado de su habilidad para desafiar narrativo y ofrecer una visión única de la experiencia humana. A lo largo de esta obra ella sumerge en una búsqueda profunda de su propia identidad como inmigrante ucraniana en Brasil, donde examina la cultura, la lengua y las tradiciones de su tierra natal, que incluye en un sentido de pertenencia y en su identidad personal. En las particularidades del estilo de Clarice Lispector se destaca por su profunda exploración de la interioridad humana. También se enfoca en las emociones, pensamientos y reflexiones de sus personajes. En la característica distintiva del realismo psicológico es una corriente literaria que se desarrolló en Latinoamérica y que se diferencia de las corrientes europeas que a menudo se centran en tramas y eventos externos. Para ello, Restos del Carnaval es un ejemplo claro de la no linealidad y en la narración que caracterizan al estilo de Clarice Lispector. La técnica literaria relaciona el modernismo literario en Latinoamérica, donde los autores como Julio Cortázar también emplearon estructuras narrativas no convencionales. En cambio, la narrativa europea tradicional tiende a seguir estructuras lineales más rígidas. Otro autor de la literatura latinoamericana. Gabriela Mistral fue una de las poetas más importantes del siglo XX, maestra y educadora, consiguió el galardón más importante de la literatura universal, fue doctora, recibió en 1945 el Premio Nobel de la Literatura y solo después de 6 años el Premio Nacional de la Literatura. Si bien su obra tuvo una amplia recepción durante el siglo XX, también podemos decir de ella es que una de sus obras más importantes fue 100 años de desolación. En este caso vamos a hablar un poco sobre la obra Sonesto de la Muerte. Fue escrita por un personaje muy importante para la literatura latinoamericana, que fue Gabriela Mistral. Sonesto de la Muerte nos da una visión de la imposibilidad de poder sanar por completo la herida que deja la muerte del ser amado, en quien lo sobrevive, o sea, en la persona que tiene que pasar con la tragedia, de que su ser querido ha pasado a la otra vida. Fue escrita en el año 1914 en el mes de febrero. Leyendo el poema nos refleja sobre la pérdida del ser humano, la cual correspondió a la gran parte del corazón de la escritora Mistral, la cual ella presentía su propia muerte y falleció el 10 de enero del año 1957 a causa de un cáncer.
Los personajes de Sonesto de la Muerte solo se ven reflejados en dos personas en la obra, que es Gabriela y su hijo perdido. Mistral solamente usaba el ejemplo de su niño para poder compartir su dolor con los que leen sus obras, bien sean los padres. Fue escrita con dolor y tristeza y desesperación. Todos los sentimientos fueron encontrados sobre Gabriela Mistral mientras escribía su obra, ya que ella quería que su niño estuviera descansando en paz. El poema de este verso es saber cómo valorar lo que tienes y cómo seguir adelante. Al perder a alguien no es fácil, pero hay que comprender que pase lo que pase, ya puedes regresar al tiempo.